Quédate con esto un momento, porque dentro de poco vas a recordar que algo cambió exactamente aquí mientras escuchabas. Y lo curioso es que tal vez ya lo estás notando, no como una idea clara, sino como un peso extraño en el pecho. Algo que aparece cuando por fin te quedas quieto, cuando dejas de moverte de una tarea a otra, y ya no tienes tantas distracciones para evitar lo que en realidad te está pidiendo atención. Quizás llevas tiempo diciéndote que estás bien, que ya no piensas tanto en eso, que has avanzado, pero vuelve. Y cuanto más intentas empujarlo hacia abajo, más se nota que sigue ahí, esperando, como una piedra en el fondo del zapato, que te habías acostumbrado a ignorar hasta que alguien te pregunta si te duele algo, y de repente no puedes dejar de sentirla. Pero antes de continuar, escribe 777 en los comentarios, para tener buena suerte todo el mes. Y no olvides de suscribirte. Si últimamente te has preguntado si mereces algo más estable de lo que tienes, si te has sorprendido comparando lo que sientes por dentro con lo que realmente estás recibiendo de alguien, presta atención. Porque puede que lo importante no sea encontrar una respuesta hoy mismo. Puede que lo importante sea dejar de evitar la pregunta que llevas semanas esquivando. ¿Esto que tengo me sostiene o solo me mantiene ocupado? La luna llena en Tauro puede hacer que esa pregunta sea imposible de seguir postergando. Todo lo que has estado midiendo en silencio, cuánto das, cuánto recibes, cuánto te cuesta sentirte en paz dentro de un vínculo, empieza a pedir una respuesta clara. No una respuesta perfecta, no una respuesta definitiva para siempre, solo una respuesta honesta, aunque sea incómoda, aunque sea temporal, aunque todavía no sepas exactamente qué vas a hacer con ella. Si sientes que esta luna llena puede traer algo importante a tu vida afectiva, escribe 22 en los comentarios y suscríbete al canal para descubrir qué significa este momento para tu forma de amar y de dejarte amar. La sensación que has cargado durante semanas, tal vez meses, has cargado con algo difícil de nombrar. No es exactamente miedo, tampoco es tristeza. Es más parecido a una vigilancia constante. Como si una parte de ti nunca terminara de relajarse del todo, ni siquiera en los momentos buenos. Lo notas cuando algo va bien, y en lugar de disfrutarlo, esperas que se rompa. Lo notas cuando alguien te trata con cuidado, y una parte de ti desconfía. Como si la calma fuera sospechosa. Como si la tranquilidad tuviera que pagarse, tarde o temprano, con algún tipo de decepción. Lo notas en la manera en que revisas el teléfono, en cómo interpretas los silencios, en cómo un mensaje corto puede arruinarte una tarde entera, aunque intentes decirte que no es para tanto, que estás exagerando, que deberías poder controlar mejor esa reacción. Sigues con tu rutina, sigues funcionando, apareces en tu trabajo, en tus responsabilidades, en las conversaciones cotidianas con una normalidad que nadie a tu alrededor cuestiona. Pero hay una inquietud de fondo que no se va del todo. Un zumbido bajo que sigue sonando, incluso cuando todo lo demás parece estar en orden. Y quizás lo más difícil de aceptar es que esa inquietud no viene solo de una persona en particular. Viene de una pregunta más antigua. Una que quizás empezó mucho antes de esta relación. Mucho antes incluso de la anterior. ¿Puedo confiar en que algo bueno se quede? O tarde o temprano todo lo que se siente estable termina revelándose como otra cosa. Hay algo particular en esta sensación cuando aparece en el cuerpo. No es un pensamiento organizado. No llega como una frase completa que puedas escribir en un papel. Llega como una opresión leve en el pecho al despertar, antes incluso de recordar por qué. Llega como una tensión en la mandíbula, que notas cuando ya llevas horas apretando los dientes sin darte cuenta. Llega como ese instante, justo antes de dormir, en que el silencio deja de ser descanso y se convierte en un espacio donde todo lo que evitaste durante el día encuentra finalmente la oportunidad de hacerse escuchar. Y tal vez has aprendido a funcionar con esa inquietud de fondo tan bien que ya ni siquiera la reconoces como algo fuera de lo normal. Se ha vuelto tu manera habitual de estar en una relación. Alerta, atenta a las señales, calculando, ajustando tu comportamiento según lo que crees que la otra persona necesita,
para no alejarse. Y quizás nunca te habías detenido a pensar que esa no es la única manera de amar. Que existe otra forma, menos vigilante, más descansada, donde no tienes que estar todo el tiempo monitoreando el clima emocional del vínculo para sentirte seguro dentro de él. Lo que rige Tauro. Tauro no es un signo que busque el drama. No necesita crisis para sentir que algo es real. No necesita la intensidad de una ruptura o una reconciliación dramática para confirmar que un vínculo importa. Tauro rige el cuerpo, los recursos, lo que puedes tocar y contar con ello. La seguridad que no depende de promesas, sino de acciones repetidas, consistentes, silenciosas. Rige también el valor propio. ¿Cuánto crees que mereces? ¿Cuánto estás dispuesto a aceptar antes de decir esto no es suficiente, en voz alta, sin miedo a sonar exagerado o exigente? Cuando la luna llena ilumina este territorio, lo que sale a la superficie no son secretos ocultos, como pasaría con otros signos más dados al misterio o la intensidad emocional. Es algo más simple y a la vez más incómodo. La claridad sobre si lo que tienes realmente te sostiene, o si llevas tiempo conformándote con menos de lo que necesitas, porque te acostumbraste a no pedir. Porque en algún momento de tu historia, aprendiste que pedir demasiado espantaba a las personas, y que la manera más segura de conservar un vínculo era necesitar poco, quejarte poco, ocupar poco espacio. Para algunos, esto se sentirá como una comparación que no pueden dejar de hacer. Lo que reciben frente a lo que dan, calculado casi sin querer, en momentos sueltos del día, mientras lavan los platos o esperan el transporte. Para otros, será una fatiga silenciosa, el cansancio de sostener algo que debería sostenerlos a ellos, la sensación de estar siempre remando mientras la otra persona simplemente flota. Para otros más, será una claridad repentina sobre cuánto tiempo llevan esperando que alguien haga lo mínimo que ya deberían estar haciendo por costumbre, no por esfuerzo especial. Contestar cuando dicen que van a contestar, llegar cuando dicen que van a llegar, mantener su palabra sin que eso tenga que sentirse como un logro extraordinario cada vez que ocurre. Y para algunos será algo distinto, algo más esperanzador. La sensación, quizás por primera vez en mucho tiempo, de que merecen algo tranquilo. Que la paz no tiene que sentirse como aburrimiento. Que la estabilidad no es un premio de consolación para quienes ya no creen en la pasión, sino una forma legítima, incluso deseable, de vivir el amor. Tauro también rige la paciencia del cuerpo. Esa capacidad de esperar sin desesperarse. De construir algo lentamente en lugar de necesitar que todo se resuelva de inmediato. Y esa cualidad, aplicada a esta luna llena, puede convertirse en un permiso. El permiso de no apurar ninguna decisión, de observar con calma antes de actuar, de dejar que la claridad llegue a su propio ritmo en lugar de forzarla. Piensa en esa relación. No hace falta que digas ningún nombre. Solo piensa un momento en el vínculo que ocupa más espacio en tu mente ahora mismo. Puede ser una relación actual, una que terminó hace tiempo, o una posibilidad que todavía no se ha convertido en nada concreto. Algo que sigue en fase de tanteo, sin definirse del todo. Deja que aparezca sin editarla, sin decidir de antemano si es buena o mala, sin ponerle un veredicto antes de siquiera haberla mirado completa. Solo obsérvala, como quien observa un objeto sobre una mesa, sin necesidad de moverlo todavía. ¿Qué sentiste primero al pensarla? No lo que crees que deberías sentir, no la versión editada y razonable de la emoción. Lo primero, antes de que tuvieras tiempo de acomodarlo, de justificarlo, de suavizarlo para que sonara más maduro. ¿Fue alivio? ¿Fue cansancio? ¿Fue anhelo? ¿Fue algo parecido a la calma? ¿Fue un peso en el estómago? ¿Una tensión repentina en el pecho? ¿Una sensación de vacío? Esa primera reacción suele decir más que meses de análisis cuidadoso. Si sentiste alivio, hay una parte de ti que ya sabe que ese vínculo te costaba más de lo que te daba. Aunque todavía no hayas encontrado las palabras exactas para decírtelo a ti mismo con claridad. Si sentiste cansancio, llevas tiempo sosteniendo algo tú solo, cargando un peso que en teoría debería repartirse entre dos personas, pero que hace tiempo dejó de sentirse compartido. Si sentiste anhelo, hay una necesidad real que todavía no ha sido nombrada con claridad.
algo que quieres pero no te has permitido pedir directamente. Y si sentiste calma, eso también es información valiosa. Puede que estés frente a algo que vale la pena cuidar, no por intensidad, sino por solidez, por esa cualidad silenciosa que a veces confundimos con falta de pasión, cuando en realidad es exactamente lo contrario. La prueba de que algo puede sostenerse sin necesitar drama constante para demostrar que es real. Ahora repite el ejercicio. Pero esta vez presta atención a dónde se instaló esa emoción en tu cuerpo. En el pecho, en el estómago, en la garganta, como si hubiera algo que quisiera decirse y no encuentra salida. El cuerpo suele ser más honesto que la mente cuando se trata de relaciones. Porque la mente puede construir historias, justificaciones, narrativas convenientes, pero el cuerpo simplemente reacciona con lo que realmente siente. Sin filtro, sin necesidad de sonar razonable ante nadie. El mensaje que no llega. Ahora imagina algo distinto. Imagina que pasa una semana entera y esa persona no te escribe. No pasa nada dramático, no hay pelea, no hay ningún evento que explique el silencio. Simplemente, el silencio se extiende un poco más de lo habitual, sin ninguna razón aparente. ¿Qué le cuentas a tu cuerpo mientras pasan los días? ¿Te dices que está ocupada? ¿Que tiene sus razones? ¿Que no significa nada? ¿Y realmente lo crees, sin necesidad de convencerte con esfuerzo? ¿O empiezas a sentir esa opresión conocida, esa necesidad de revisar el teléfono cada tanto, de buscar pistas en publicaciones, en horarios de conexión, en pequeños detalles que interpretas como señales de algo que quizás ni siquiera está ocurriendo? Ese ejercicio, aunque incómodo, dice mucho sobre el terreno en el que estás parado. Una relación que te sostiene de verdad no te deja temblando ante un silencio de unos días. Puede que lo extrañes, puede que lo notes, incluso puede que te genere una leve incomodidad, pero no te desestabiliza por completo, no te hace reorganizar mentalmente cada conversación de las últimas semanas buscando qué hiciste mal. Si un silencio de una semana te desorganiza la vida entera, si te quita el sueño, si te hace revisar obsesivamente cada posible explicación, eso no es solo apego normal. Es una señal de que la seguridad que sientes dentro de ese vínculo es más frágil de lo que te gustaría admitir, más dependiente de la validación constante de lo que sería saludable. Y aquí es importante hacer una distinción, porque no se trata de negar que extrañar a alguien sea válido, ni de fingir una indiferencia que no sientes realmente. Se trata de notar la diferencia entre extrañar con tranquilidad, sabiendo que el vínculo está bien aunque haya un silencio momentáneo, y extrañar con pánico, como si cada hora sin noticias fuera una prueba más de que algo está fallando irremediablemente. La primera es una emoción sana dentro de una relación funcional. La segunda es una alarma que merece ser escuchada, no ignorada ni maquillada como simple sensibilidad. Piensa también en cómo te comportas durante esos silencios. ¿Te ocupas en otras cosas? ¿Mantienes tu rutina, tus amistades, tus propios intereses, mientras esperas? ¿O todo lo demás se vuelve secundario, borroso, como si tu capacidad de disfrutar cualquier otra cosa dependiera de que llegue ese mensaje? Esa capacidad de seguir viviendo plenamente mientras esperas, sin que tu bienestar quede completamente suspendido. Es exactamente lo que Tauro viene a preguntarte que evalúes con honestidad estos días. ¿Qué versión de ti responde? Ahora piensa en el momento en que finalmente llega el mensaje. ¿Qué versión de ti contesta? ¿La que suelta todo lo que guardó, con un entusiasmo que no logra ocultar el alivio de que por fin llegó algo? ¿Escribiendo párrafos enteros como si necesitara compensar el tiempo perdido? ¿La que responde tarde a propósito, calculando el tiempo exacto para no parecer disponible, jugando un juego silencioso de quién necesita más a quién? ¿La que necesita que ese mensaje diga algo específico? ¿Algo que confirme cierto nivel de interés, para sentirse tranquila el resto del día? ¿O la que puede leerlo, sentir lo que sienta, alegría, indiferencia, curiosidad, y seguir con su día sin que su estado de ánimo dependa por completo de esas palabras? La diferencia entre esas versiones no es pequeña. Es la diferencia entre entregarle a otra persona el control de tu paz interior. Dejar que cada mensaje suyo determine si tu día va a ser bueno o malo.
o sostener esa paz tú mismo, y dejar que el vínculo sea un complemento a tu vida, no el único sostén de tu bienestar emocional. Vale la pena notar también qué haces en los minutos posteriores a leer el mensaje. ¿Te quedas dando vueltas a cada palabra, analizando el tono, buscando significados ocultos en signos de puntuación o en la ausencia de ellos? ¿O simplemente lo lees, sientes lo que sientes, y continúas con lo que estabas haciendo? Esa capacidad de no quedarte atrapado en el análisis constante es otra señal de hasta qué punto tu estabilidad depende de factores externos o de una base interna más firme. Lo que Tauro pide ver con honestidad. Tauro rige lo que damos por sentado. Las cosas que deberían ser básicas: consistencia, cuidado, presencia real, y que a veces terminamos agradeciendo como si fueran actos heroicos, solo porque nos acostumbramos a recibir menos. Porque en algún momento normalizamos un nivel de atención tan bajo que cualquier gesto mínimo empezó a sentirse como algo excepcional. Hoy ese territorio se ilumina de una forma particular. Hay algo que aceptas en ese vínculo, que en el fondo sabes que no debería requerir tanto esfuerzo de tu parte. Un mínimo de atención que celebras como si fuera un regalo enorme. Una promesa que se repite sin cumplirse del todo, pero que sigues aceptando porque la alternativa, soltar, cuestionar, exigir algo distinto, da más miedo que quedarte exactamente donde estás. Incluso si donde estás no te hace del todo feliz. Y hay algo que tú tampoco has dicho con claridad. Quizás porque temes que al ponerlo en palabras, la otra persona confirme lo que ya sospechas. Que no está dispuesta a dar lo que tú necesitas. Que el desequilibrio que sientes no es una percepción exagerada, sino un hecho real, que una vez nombrado, ya no podrás seguir ignorando. Es más fácil vivir en la ambigüedad, en ese terreno intermedio, donde todavía puedes decirte que quizás las cosas mejoren, que enfrentar una respuesta definitiva que te obligue a tomar una decisión. Pero lo no dicho tiene un costo. Se acumula como cansancio, como resentimiento silencioso que se filtra en pequeños comentarios pasivo-agresivos, en distancia física durante los abrazos, en una irritabilidad que no logras explicar del todo, pero que sabes que tiene que ver con algo más profundo que el motivo puntual que la disparó. Se acumula como una distancia que crece, aunque por fuera todo parezca normal, como si estuvieras viviendo dos relaciones al mismo tiempo, la que se ve desde afuera y la que realmente sientes por dentro. Si hay algo que necesitas decir, la pregunta no es solo si deberías decirlo. La pregunta es si puedes decirlo sin que tu valor dependa de cómo reaccione la otra persona. Si puedes pedir lo que necesitas como un acto de cuidado hacia ti mismo, y no como una prueba para ver si te lo van a dar. No como un examen que la otra persona tiene que aprobar para demostrar que te quiere lo suficiente. Practica, si quieres, formular esa frase mentalmente antes de decirla en voz alta. No tiene que sonar perfecta. No tiene que estar libre de vulnerabilidad. Puede sonar simple. Necesito sentir más consistencia de tu parte. Me cuesta confiar cuando las cosas cambian tanto de un día para otro. Quiero que hablemos de qué significa esto para los dos, porque yo necesito más claridad de la que tengo ahora. Decir esas frases no garantiza una respuesta específica, pero sí te devuelve algo importante: la certeza de que hiciste lo que estaba en tus manos, independientemente de lo que la otra persona decida hacer con esa información. ¿Quieres que esto mejore? ¿O quieres sentirte seguro otra vez? Aquí viene una pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Quieres que esta relación específica cambie? ¿O quieres volver a sentir la seguridad que sentiste alguna vez, en algún momento con alguien? No necesariamente con esta persona en particular. Parecen la misma pregunta. No lo son. Y la diferencia entre ambas puede ser la clave de todo lo que has estado cargando estos días. La memoria, cuando algo empieza a fallar, hace un trabajo curioso. Recuerda con más fuerza los primeros meses, cuando todo parecía prometedor. Cuando la persona hacía gestos que ahora ya no hace. Cuando cada mensaje se sentía como una pequeña celebración y no como una obligación cumplida a medias. Archiva, en cambio, las señales tempranas que ya estaban ahí. Las veces que sentiste esa misma inquietud, pero decidiste ignorarla porque el resto se sentía bien. Porque no querías arruinar algo prometedor
con dudas que en ese momento parecían excesivas. Extrañar la seguridad de los inicios no siempre significa que esa persona todavía pueda dártela. A veces lo que extrañas es una versión de la relación que ya no existe, una fotografía congelada en un momento específico que ya quedó atrás. Y aferrarte a recuperarla puede significar ignorar la versión actual, la real, la que tienes frente a ti ahora mismo, con todos sus patrones ya establecidos, con toda la información que ya tienes y que en su momento no tenías. Antes de decidir qué hacer, pregúntate con honestidad. ¿Lo que quiero recuperar es a esta persona tal como es hoy, con todo lo que ya sé de ella, sin idealizaciones ni versiones pasadas que ya no corresponden a la realidad? ¿O es esa sensación de que todo iba a estar bien, esa sensación de posibilidad pura que en realidad puedo aprender a construir dentro de mí, sin depender de que alguien más me la entregue como si fuera la única fuente posible de esa tranquilidad? Esta distinción no es un ejercicio abstracto. Tiene consecuencias muy concretas en las decisiones que tomas después. Si confundes ambas cosas, puedes terminar insistiendo en una relación que objetivamente no te está dando lo que necesitas. Solo porque asocias a esa persona específica con una sensación que en realidad podrías recuperar de otras formas, incluyendo formas que no dependen de ninguna relación romántica en particular. No toda vuelta merece un lugar. Hay algo que necesitas escuchar antes de seguir. No todas las personas que regresan merecen volver a entrar. Esta frase puede sonar dura al principio, especialmente si estás en un momento donde una parte de ti anhela precisamente eso, que alguien regrese, que alguien decida que vale la pena el esfuerzo de volver. Pero es una de las formas más profundas de cuidado que puedes ofrecerte a ti mismo, porque no todo regreso viene acompañado de un cambio real. Y confundir la emoción del reencuentro con la garantía de que las cosas serán distintas puede llevarte a repetir exactamente la misma historia, con otro capítulo añadido. Hay regresos que llegan con cambios reales, con acciones sostenidas en el tiempo, con una manera distinta de tratarte, que no tienes que estar interpretando ni adivinando, porque se nota sola. En la consistencia, en los pequeños gestos cotidianos que no requieren anuncio previo, porque simplemente ocurren. Y hay regresos que llegan solo porque notaron que ya no estabas tan disponible, porque tu distancia les incomodó de alguna manera, que tiene más que ver con su propio ego que contigo, porque necesitaban confirmar que aún podían contar contigo cuando lo decidieran, sin haber hecho ningún cambio real en la manera en que se relacionan. La diferencia no se ve en el primer mensaje, ni en la primera conversación cargada de buenas intenciones, de promesas dichas con toda la sinceridad del momento, pero sin ningún plan concreto detrás. Se ve en los días siguientes. Se ve si lo que dicen se sostiene en la rutina, no solo en el momento de la emoción intensa que suele acompañar los reencuentros. Se ve en si respetan que necesites tiempo para evaluar, para observar, para decidir con calma en lugar de con euforia, o si intentan apurarte con urgencia, con culpa, con nostalgia cuidadosamente utilizada, para que decidas antes de estar realmente listo, antes de haber tenido tiempo suficiente para confirmar si el cambio es real o solo una versión mejorada del mismo patrón anterior. Observa también cómo reaccionan cuando les pides algo concreto, no solo palabras sino acciones específicas. Tiempo, paciencia, demostraciones sostenidas. Una persona que regresa con intención genuina puede tolerar esa pausa sin sentirse ofendida, sin convertir tu cautela en un ataque personal. Una persona que regresa buscando solo tenerte disponible, de nuevo, suele impacientarse rápido. Suele apelar a la emoción para saltarse el proceso de reconstrucción de confianza que en realidad se necesita. La soledad dentro de una relación. Hablemos de algo que muchas personas viven sin nombrarlo. Hay quienes llevan años dentro de una relación y aún así se sienten inseguros de una manera constante, silenciosa, que rara vez comparten con nadie porque suena contradictorio decir «tengo pareja y me siento solo», en voz alta. No es la inseguridad de estar sin nadie, es algo más sutil, la sensación de que en cualquier momento el piso puede moverse, de que nunca terminan de relajarse del todo,
aunque nada malo esté pasando en este instante específico. Si eso resuena, esta luna llena también habla de ti. Aunque tu situación no encaje exactamente en las descripciones anteriores sobre ausencia de mensajes o regresos inciertos, puede traer a la superficie una conversación pendiente sobre lo que realmente necesitas para sentirte seguro dentro de un vínculo. Una conversación que quizás llevas meses postergando porque temes que nombrarla la haga más real, más difícil de ignorar después. No una acusación, no una lista de reclamos acumulados que explota de golpe en medio de una discusión sobre otro tema. Una conversación que empieza con algo como: necesito sentir más consistencia, y no sé cómo pedirlo, sin que suene a exigencia, pero es real, y me importa nombrarlo contigo. O tal vez, hay algo que llevo tiempo sintiendo, y no he encontrado el momento adecuado para decírtelo, pero prefiero nombrarlo ahora que seguir cargándolo en silencio. Esas conversaciones requieren valentía de ambos lados. Requieren que quien las inicia pueda pedir sin culpar, sin convertir la necesidad propia en un ataque hacia la otra persona. Y requieren que quien escucha pueda recibir sin ponerse a la defensiva de inmediato, sin transformar cada expresión de necesidad en una acusación de fracaso personal. Cuando ocurren con honestidad de ambos lados, con la disposición genuina de entender, y no solo de defenderse, pueden fortalecer algo que vale la pena. Pueden convertir una relación funcional, pero insegura, en una relación funcional y estable. Y si la otra persona no puede sostener esa conversación, si la minimiza, si cambia de tema, si te hace sentir exagerado por pedir estabilidad básica, algo que en teoría no debería ser tan difícil de ofrecer dentro de un vínculo comprometido, eso también es información valiosa. No toda inseguridad dentro de una relación se resuelve solo con la buena voluntad de quien la siente. A veces requiere que la otra persona también esté dispuesta a mirar su propia parte. Y esa disposición no siempre está presente, por más que quisiéramos que lo estuviera. Los patrones que se repiten. Hay algo importante sobre las relaciones que se parecen entre sí, aunque cambien los nombres, aunque cambien las ciudades, las circunstancias, incluso el tipo de persona que en apariencia parece muy distinta de la anterior. Alguien aparece dando mucho al principio: generosidad, atención, gestos grandes que te hacen sentir especial, elegido, importante, de una manera que se siente casi vertiginosa. Te acostumbras a ese nivel de entrega. Empiezas a construir expectativas basadas en ese ritmo inicial, sin saber todavía que ese ritmo rara vez es sostenible a largo plazo, incluso en relaciones sanas. Y después, gradualmente, sin que puedas señalar el momento exacto en que empezó el cambio, ese nivel baja. Tú, mientras tanto, sigues dando lo mismo que dabas al principio, esperando que la balanza se equilibre sola, esperando que la otra persona vuelva a ese nivel inicial de entrega sin que tengas que pedirlo directamente. Porque pedirlo se siente como admitir que algo ya no funciona como antes. Terminas siendo la persona que sostiene la relación, mientras el otro solo la habita, mientras el otro simplemente está presente sin invertir el mismo esfuerzo que tú sigues invirtiendo. Si esto se ha repetido más de una vez, con personas distintas, en circunstancias distintas, no es casualidad, es un patrón. Y los patrones existen para ser vistos, no para castigarte por haberlo sostenido tanto tiempo, no para convertirte en el culpable de historias que también involucraron a otra persona con su propia responsabilidad. A veces aprendimos que merecer amor significa entregar mucho primero, demostrar constantemente el propio valor antes de recibir algo real a cambio. Funcionar casi como una prueba continua donde cada gesto tuyo es un intento de convencer a la otra persona de que vale la pena quedarse. Eso no es una base sólida sobre la cual construir un vínculo duradero. Es un acuerdo agotador, que funciona mientras tienes la energía para sostenerlo, y que colapsa en el momento en que esa energía se agota, dejándote con la pregunta equivocada: ¿qué hice mal? Cuando la pregunta correcta sería: ¿por qué acepté sostener sola una estructura que debería sostenerse entre dos? Tauro, en su versión más sabia, te invita a preguntarte cuánto vales, sin tener que demostrarlo todo el tiempo.
sin necesitar pruebas constantes de que mereces la atención, el cuidado, la presencia de alguien más. Te invita a considerar que quizás el problema nunca estuvo en lo que hiciste o dejaste de hacer, sino en el tipo de vínculo que elegiste sostener, en las reglas no escritas que aceptaste sin cuestionarlas suficiente. Piensa en las relaciones significativas de tu historia, no solo románticas, sino también de amistad o incluso familiares. ¿Reconoces esta estructura repitiéndose? Hay un patrón donde sistemáticamente terminas siendo quien más invierte, quien más se adapta, quien más ajusta sus expectativas para que el vínculo sobreviva. Nombrar ese patrón no es un ejercicio de autocrítica destructiva. Es el primer paso necesario para empezar a construir algo distinto la próxima vez que la estructura intente repetirse. El cuerpo lo sabe antes que la mente. El cuerpo guarda lo que la mente prefiere posponer, procesar más tarde, analizar cuando haya tiempo suficiente. Un tiempo que muchas veces nunca termina de llegar porque siempre hay algo más urgente reclamando la atención. Vive en los hombros tensos que no bajan ni siquiera en momentos de descanso. En el estómago que se cierra antes de una conversación importante. En el cansancio que aparece sin causa física clara. Ese tipo de agotamiento que no se resuelve con más horas de sueño porque no tiene un origen físico, sino emocional. Si mientras escuchas esto, sientes algo moverse, un peso, una opresión, un nudo, un calor que se instala en alguna parte específica, no lo analices todavía. No intentes ponerle nombre inmediatamente, ni construir una explicación completa. Solo reconócelo. Solo permite que esté presente sin apurarte a resolverlo. El cuerpo no necesita que le des explicaciones perfectas para saber lo que siente. Y muchas veces intentar racionalizar demasiado rápido una sensación corporal termina alejándonos de la información real que esa sensación estaba tratando de comunicarnos. Las emociones que se interrumpen no desaparecen. Cambian de forma y vuelven a aparecer después, en contextos donde resultan más difíciles de manejar, en medio de conversaciones donde no tienen lugar evidente, en momentos de calma que se rompen sin razón aparente, en reacciones que parecen desproporcionadas para lo que las disparó, pero que en realidad están cargadas con todo el peso acumulado de lo que no se procesó a tiempo. Darles espacio ahora, cuando hay algo de distancia y de calma relativa, es mucho más útil que encontrarlas después, cuando ya no hay tiempo ni contexto adecuado para procesarlas con cuidado. Si lo que aparece es intenso, si sientes que te supera de maneras que no puedes manejar solo, busca apoyo. Una persona de confianza, un espacio profesional donde puedas hablar sin filtro sobre lo que estás cargando. No tienes que atravesar todo esto por tu cuenta, como si pedir ayuda fuera una señal de debilidad o de fracaso personal. Cuidarte activamente también es parte del proceso de transformación que este tránsito puede facilitar. Y reconocer cuándo necesitas apoyo externo es en sí mismo un acto de fortaleza, no lo contrario. Presta atención también a cómo tu cuerpo reacciona en presencia de la persona en cuestión, si es que la ves regularmente. ¿Te relajas cuando estás cerca o te tensas anticipando algo? ¿Tu respiración se vuelve más profunda o más superficial? Estas reacciones automáticas, que ocurren antes de cualquier pensamiento consciente, pueden decirte más sobre el estado real del vínculo que cualquier conversación cuidadosamente planeada. Antes de escribir a medianoche, hay noches en las que la soledad distorsiona todo. Un domingo silencioso, la casa en calma, y de pronto el impulso de escribir a alguien se vuelve fuerte, casi urgente, casi imposible de resistir. Pero ese impulso no siempre viene de algo real y pendiente, de algo que genuinamente necesita ser dicho. A veces viene del miedo a estar solo con el silencio, del vacío que se llena más fácil con la presencia, aunque sea virtual, de otra persona. A veces viene de querer sentir, aunque sea por un momento, que todavía importas para alguien, que todavía tienes ese tipo de acceso a una vida que ya no es completamente tuya. Espera. Deja que la ola pase primero. Las emociones intensas tienen picos, suben, ocupan todo el espacio disponible. Se sienten permanentes, absolutas, urgentes,
y luego cambian, bajan, se transforman en algo más manejable. Si tomas la decisión en el punto más alto de esa ola, puede que no sea la decisión que tomarías desde un lugar más estable, más descansado. Espera unas horas. Si el impulso sigue siendo igual de claro al día siguiente, con la cabeza descansada, cuando no es medianoche, y no estás solo con el silencio pesando sobre vos, probablemente hay algo real que vale la pena decir. Si desaparece con el sol de la mañana, si al despertar ya no sientes esa misma urgencia, era solo la soledad hablando por vos, no una necesidad genuina de reconectar con esa persona específica. Esta pausa, aunque simple, puede ahorrarte mucho. Mensajes enviados que después lamentas. Conversaciones iniciadas desde el lugar equivocado que terminan generando más confusión que claridad. Decisiones tomadas desde la emoción del momento que rara vez llevan a donde en realidad quieres llegar. La diferencia entre el impulso de la ola y la decisión desde la calma puede ser exactamente la diferencia entre repetir un patrón conocido y empezar a construir algo distinto. Un ejercicio útil, si te encuentras en ese punto de la noche donde el impulso se siente irresistible, es escribir el mensaje de todas formas, pero no enviarlo. Escribirlo en tus notas, sacarlo de tu cabeza, ponerlo en palabras concretas. Muchas veces el acto mismo de escribirlo, sin la presión de tener que enviarlo, ya alivia gran parte de la urgencia. Y si al día siguiente sigues pensando que ese mensaje merece llegar a su destinatario, entonces envíalo desde ahí, desde la claridad de la mañana, no desde la desesperación de la medianoche. La posibilidad de algo distinto. Existe una posibilidad que tal vez no has considerado con suficiente apertura. Que lo que está por cambiar no sea la persona que ya conoces, con toda su historia, sus patrones, sus formas conocidas de tratarte, sino la llegada de un tipo de vínculo completamente diferente. Uno que no active la misma urgencia a la que estás acostumbrado a llamar amor, la misma intensidad que has aprendido a interpretar como señal de conexión profunda. Alguien cuya presencia se siente como descanso, y no como examen constante, donde cada palabra puede ser malinterpretada, donde cada silencio puede significar algo negativo que hay que descifrar. Alguien que cumple lo que dice, sin que tengas que estar comprobándolo, sin que necesites desarrollar sistemas mentales de verificación para confirmar que realmente va a hacer lo que prometió. Alguien con quien el silencio compartido se siente cómodo, no cargado de tensión, no como un espacio que hay que llenar rápidamente antes de que se vuelva incómodo. Puede que esa calma, al principio, se sienta rara, incluso aburrida, precisamente porque no estás acostumbrado a asociar tranquilidad con amor real. Nuestro sistema nervioso, cuando ha aprendido a identificar intensidad con importancia, puede confundir la ausencia de caos con ausencia de sentimiento. Puede interpretar la falta de incertidumbre como falta de interés genuino. Vale la pena preguntarte, con honestidad, si la intensidad que persigues es realmente pasión, o si es tu sistema nervioso reconociendo algo familiar, algo que activa patrones antiguos. Aunque ese algo familiar no te haya hecho bien en el pasado, ni tenga razones para hacerlo mejor esta vez. El amor estable puede ser también profundo, también deseado, también emocionante de maneras distintas a las que estás acostumbrado a reconocer. No tiene que doler para ser real. No tiene que incluir periodos de distancia inexplicable para hacerte valorarlo más. No tiene que hacerte sentir que debes demostrar constantemente tu valor para que permanezca. Puede ser estable en lo que más importa y al mismo tiempo hermoso. Puede incluir deseo real junto con seguridad real. Puede tener profundidad sin requerir que pagues esa profundidad con inestabilidad constante, como si fueran precios inseparables. Si alguien así aparece en tu vida en los próximos días o semanas, o si ya está ahí y solo ahora empiezas a considerarlo con otros ojos, dale una oportunidad genuina antes de descartarlo, porque no activa la misma química intensa de siempre. Quizá esa química diferente, más tranquila, más sostenida, es exactamente lo que necesitas aprender a reconocer como amor real, en lugar de descartarla por no coincidir con el molde que conoces.
El valor propio y lo que realmente mereces. Hablemos directamente de algo que atraviesa todo este recorrido. Tu propio valor. ¿Y cómo lo has estado calculando hasta ahora? Tauro, entre otras cosas, rige la autoestima material y emocional. El sentido de merecimiento que tenemos frente a lo que la vida nos ofrece. Y esta luna llena trae una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Estás calculando tu valor en función de lo que otras personas deciden darte? ¿O tienes una medida propia, independiente de eso? Muchas veces, sin darnos cuenta, dejamos que la disponibilidad de otra persona se convierta en el termómetro de nuestro propio valor. Si alguien nos presta mucha atención, sentimos que valemos más. Si alguien se aleja o reduce su interés, sentimos que valemos menos. Aunque racionalmente sepamos que eso no tiene sentido, que el valor de una persona no puede depender de las decisiones cambiantes de otra. Pregúntate honestamente, si mañana esa persona que ocupa tanto espacio en tu mente decidiera desaparecer por completo, ¿qué le pasaría a tu sentido de valor propio? Si la respuesta es que se derrumbaría, que sentirías que algo fundamental sobre quién eres quedó invalidado, eso es información importante. No significa que estés mal, ni que tengas que sentirte culpable por sentir así. Significa que hay un trabajo pendiente en construir un sentido de valor que no dependa completamente de fuentes externas. Un trabajo que este tránsito puede ayudarte a empezar, aunque no lo termine de la noche a la mañana. Vuelve a la primera emoción. Piensa otra vez en esa relación de la que hablamos al principio de este recorrido. ¿Sigue siendo la misma emoción? ¿O algo se movió mientras escuchabas todo lo demás? A veces, a lo largo de un recorrido como este, algo se acomoda internamente, sin que podamos señalar el momento exacto en que ocurrió. Una pregunta se formula distinto de cómo se formulaba al principio. Un peso se corre de lugar, aunque sea apenas un poco. Aunque todavía no sepas exactamente qué vas a hacer con esa nueva claridad. Si eso pasó, eso es el portal haciendo su trabajo. No por una configuración astral que ocurre cada tanto y que por sí sola tiene el poder de cambiar tu vida, sino por tu disposición a mirar tu propia historia con honestidad, a permitirte sentir lo que hay sin apurar la resolución. Señales de que el proceso está ocurriendo. Sueños donde hay casas, cimientos, cosas que se construyen o se derrumban, estructuras que necesitan reparación o que sorprendentemente resultan más firmes de lo que recordabas. Ganas repentinas de ordenar tu espacio físico, de deshacerte de cosas que ya no necesitas, como si necesitaras que algo afuera reflejara la claridad que buscas adentro. Preguntas que aparecen solas, sin que las convoques, sobre cuánto estás dispuesto a aceptar en tus relaciones, sobre dónde están tus límites reales frente a los límites que creías tener. Una sensación de que ciertas cosas que dabas por normales, que nunca habías cuestionado, en realidad no lo eran tanto. Un cansancio distinto frente a dinámicas que antes tolerabas sin mayor problema, como si tu capacidad de aceptación estuviera reduciéndose. No por amargura, sino por una claridad nueva sobre lo que realmente necesitas. Ganas de tocar cosas concretas, de cocinar, de estar en contacto con lo físico, con lo material, como si el cuerpo necesitara anclarse en algo tangible mientras la mente procesa cambios más abstractos. Si varias de estas señales están presentes en tu vida ahora mismo, no las descartes como coincidencias sin relación entre sí. Es un proceso que está ocurriendo en capas que no siempre son visibles desde la superficie. Y merece espacio para desplegarse sin que lo apures con ansiedad, sin que lo interrumpas constantemente con distracción o con el ruido de mantener todo funcionando exactamente como siempre, mientras algo necesita tiempo real para reorganizarse. Lo que puedes empezar a hacer distinto, no se trata de dar vuelta a tu vida entera de un día para otro, ni de tomar decisiones drásticas, movidos solo por la intensidad de este tránsito. Se trata de pequeños ajustes, sostenidos con el tiempo, que empiezan a cambiar la manera en que te relacionas contigo mismo, y por extensión, con quienes te rodean. Podría ser algo tan simple como notar, la próxima vez que minimices una necesidad tuya, para no incomodar a alguien, que estás haciéndolo, sin necesariamente cambiar tu comportamiento de inmediato, solo notándolo.
generando esa pequeña distancia entre el impulso automático y la acción. Podría ser preguntarte, antes de aceptar algo que en el fondo no te convence del todo, si lo estás aceptando porque realmente lo quieres, o porque temes lo que pasaría si dijeras que no. Podría ser también empezar a practicar la espera antes de reaccionar. Ese espacio breve entre sentir algo intenso y actuar en consecuencia, que te permite responder desde un lugar más estable, en lugar de desde el impulso del momento. Y podría ser, sobre todo, empezar a construir pequeñas fuentes de seguridad que no dependan de ninguna otra persona. Rutinas que te sostengan, relaciones de amistad que te recuerden tu valor, independientemente de tu situación romántica. Actividades que te devuelvan la sensación de ser capaz, de estar completo por ti mismo, no como una etapa previa al amor, sino como una base permanente sobre la cual cualquier relación futura pueda construirse con solidez. El portal más raro, y llegamos a lo más importante de todo este recorrido. El portal más raro de esta luna llena no es el que te confirma que mereces algo mejor a través de otra persona. No es la validación externa de que finalmente encontraste a alguien que te trata como corresponde. Es el que hace que dejes de necesitar esa confirmación externa para saber que lo mereces, que te permite reconocer tu propio valor independientemente de cómo decida tratarte cualquier persona en particular. Eso es lo genuinamente difícil de alcanzar. La mayoría de las veces seguimos midiendo nuestro valor según quién decide quedarse o irse, según cuánto esfuerzo alguien está dispuesto a invertir en nosotros, como si fuéramos objetos cuyo precio se determina exclusivamente por la demanda externa. Pero hay un punto, y no todo el mundo llega a él en el mismo momento ni de la misma manera, donde eso cambia, donde puedes recibir amabilidad sin sospechar automáticamente de ella, donde puedes estar solo, sin pareja, sin certeza sobre el futuro romántico, sin que eso se sienta como una condena o como una prueba de insuficiencia personal, donde puedes pedir lo que necesitas sin miedo a que pedirlo te haga perder lo poco que tienes, porque has entendido que lo poco que exige tanto silencio para sostenerse quizás no era tanto, después de todo. Ese punto no se alcanza fingiendo que nada te afecta, construyendo una coraza de indiferencia que en realidad solo esconde el mismo miedo de siempre, bajo una apariencia de fortaleza. Se alcanza mirando con honestidad lo que has aceptado, reconociendo sin juicio excesivo por qué lo aceptaste, y decidiendo poco a poco, con paciencia, que mereces algo que no tengas que sostener tú solo, algo que se sostenga entre dos personas comprometidas por igual con hacerlo funcionar. No llegaste hasta aquí por accidente. Algo en ti buscaba esto hoy, aunque no supieras exactamente qué, aunque solo supieras que necesitabas escuchar algo que todavía no tenía palabras propias dentro de tu cabeza. Y lo que quiero que te lleves de este recorrido no es una predicción sobre quién va a escribirte ni cuándo va a ocurrir qué. Lo que quiero que te lleves es esto. Mereces una relación donde la seguridad no sea algo que tengas que ganarte todos los días, demostrando repetidamente que vales la pena. Mereces una presencia constante, no una que aparece solo cuando conviene, solo cuando la otra persona no tiene nada mejor que hacer. Mereces poder decir lo que sientes, sin calcular cuidadosamente si eso va a espantar a quien tienes al lado. Mereces poder descansar dentro de un vínculo, en lugar de estar permanentemente en alerta dentro de él, monitoreando, ajustando, calculando cómo mantener algo que debería sostenerse solo por ser genuinamente bueno para ambos. Y si lo que has tenido hasta ahora no se ha parecido a eso de manera consistente, no es porque no seas suficiente. No es porque haya algo mal en tu manera de amar, ni porque necesites cambiar quién eres para finalmente merecer algo estable. Es porque todavía no has encontrado, o todavía no te has permitido reconocer, a alguien con la capacidad emocional real de ofrecerte lo que describes cuando imaginas un amor que funciona sin sobresaltos constantes. Esa persona puede existir, pero no puedes encontrarla si el espacio está completamente ocupado por la espera de que alguien más finalmente cambie. No puedes reconocerla si tu sistema sigue calibrado para buscar únicamente lo que duele, porque eso es lo único que reconoce como intensidad real.
No puedes recibirla completamente si sigues necesitando que sea el pasado quien te demuestre finalmente que mereces ser elegido. El portal más raro del amor siempre se ha abierto adentro. No como metáfora vacía, no como frase bonita para cerrar un video, sino como descripción exacta de dónde ocurre el cambio real. El único cambio que en realidad está completamente en tus manos. Escribe en los comentarios qué apareció mientras escuchabas. No necesitas contar toda la historia. No necesitas exponer detalles que prefieres guardar para ti. Puede ser una sola palabra, un nombre, una emoción, una decisión que tomaste en silencio mientras escuchabas. Una pregunta que se formuló de una manera nueva, distinta de como la habías planteado antes. Tu historia, o incluso solo esa palabra suelta, puede ser exactamente lo que alguien más que llegó aquí hoy necesita leer esta noche, para no sentirse solo con lo que está procesando en silencio. Suscríbete si quieres continuar este recorrido. Lo que viene en los próximos días profundiza en lo que empezó aquí, desde ángulos diferentes, explorando cada una de las preguntas que quedaron abiertas hoy. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, alguien que está atravesando algo parecido, sin haber encontrado todavía las palabras para nombrarlo, comparte este video con esa persona. Quizá también encuentre aquí algo que necesitaba comprender sobre sí mismo, sobre lo que merece, sobre cómo empezar a construirlo. El portal está abierto, no porque el cielo lo ordenó desde algún lugar lejano e inalcanzable, sino porque tú decidiste entrar, porque elegiste quedarte hasta el final de este recorrido, en lugar de apagarlo apenas apareció algo incómodo. Y la única pregunta que queda ahora es esta: ¿qué vas a hacer con lo que encontraste adentro?